bienvenidos todos en una nueva ocasión a esta sección entre lo divino y lo humano. En el día de hoy tenemos a una persona que considero que desde el ámbito académico tiene mucha importancia porque se ha dedicado a desentrañar los orígenes del cristianismo desde un punto de vista académico, neutral, pero que aporta una visión muy rica a el origen, evolución del cristianismo primitivo. Es Antonio Piñero, catedrático en filología, y es un honor tenerlo para mí aquí y espero que a vosotros en el canal pues os guste la participación de hoy. Hola Antonio, ¿qué tal? Pues muy bien, por ahí, hola, buenos días, por aquí ya buenas tardes, Sí, cierto. que ha pasado ya una buena parte del día. Cierto. Tenemos sol espléndido, estamos contentos y tranquilos, salvo por la situación en Europa, que es un punto desazonadora y notablemente triste. Bueno, pero aparte de eso, como no podemos arreglarlo ahora, vamos a concentrarnos en el siglo I y de paso nos evadimos del presente un poco. Cierto. La verdad que el presente está delicado con el tema de Ucrania, pero bueno, a ver si se soluciona todo por una solución pacífica. A ver. La primera reflexión o pregunta que te quiero hacer, bueno, primero felicitación porque yo creo que y si no me corriges, te voy a tratar de tú por cercanía, así que nos tratamos de usted. No, por favor. El nuevo libro que has publicado, que es una nueva edición desde un punto de vista filológico, académico, histórico, del Nuevo Testamento. Desde que se publicó ahora no ha pasado ni un año, han pasado 6 meses aproximadamente. Sí, casi no llega, pero a los 5 meses, 5 meses ya se había vendido totalmente la primera edición, que a pesar de tener el libro 1.700 páginas y ser la edición de 3.000 ejemplares, cosa insólita, por lo menos aquí en España, para un libro académico y de ese tamaño, pues se había vendido entera. Estamos ya en plena segunda edición. Y yo creo que la segunda edición saldrá rápidamente porque hay mucha gente esperando. Pues quiero felicitarte porque ese dato yo lo tenía de que ya se había agotado y para mí es una sorpresa en positivo. Que un libro de esa envergadura se haya agotado, 2.000 ejemplares aproximadamente, ¿no? 3.000. 3.000. Ah, yo tenía el dato de 2.000, disculpa. No, pues 3.000. 3.000 ejemplares. El 31 de diciembre, que es cuando la editorial ya termina el año, y ya sabes que eso es importante para la administración y las regalías, es decir, los derechos de autor, ya se habían vendido aproximadamente 2.320 ejemplares. El 31 de diciembre, es decir, desde el 4 de septiembre al 31 de diciembre se habían vendido 2.320 ejemplares y el resto pues se liquidó en escasos 2 meses más. Hay que decir que tu trayectoria te precede y eso seguro que llevó la gente al libro, pero debo confesar, y aquí un poco un guiño humorístico, que eres igual que San Pablo, un gran vendedor. Él fue un gran difusor del cristianismo y tú eres un gran difusor y vendedor de tu libro. Bueno, yo procuro, ciertamente creo que no vendo mal. No, vendes bien, vendes bien. Se te entiende que a un académico que se le entienda no es tan común encontrarlo. Pero es lo elemental. Primero, la cortesía pide que hables claro, nítido y despacio. Segundo, la razón exige que cuando hables seas claro, porque si no, eres, como decía Pablo mismo, una campana que tañe en el desierto. ¿Y para qué hablo yo si la gente no me entiende? Es absurdo. Y tercero, la lógica, también la razón lógica pide que cuando hables seas ordenado y digas 1, 2, 3 y que prescindas, como estamos en el ámbito académico, aunque sea para digamos, el pueblo, no quiere decir esto negativo, es decir, que no se cierra a una clase de la universidad, sino que se expande hacia afuera, un pueblo relativamente culto al menos, y no se interesaría, es lógico que hables 1,
2, 3, 4 y de razones. Y por último, si eres verdaderamente universitario y con ánimo de historiador, sin duda alguna no puedes forzar a la gente. Me explico. No puedes intentar dar razones simplemente para convencer a toda costa y empezar a decir de una manera implícita pero clara que los demás son tontos o algo así porque no aceptan tus razones. El verdadero historiador, en mi opinión, y lo he dicho muchas veces, es aquel que expone y que luego permite el diálogo y que deja naturalmente a los demás asimilar esas razones o rechazarlas. Ya sabes que la historia, digamos, los tipos científicos naturistas que dicen que la historia no es una ciencia. Hombre, no es una ciencia como la matemática, pero es la ciencia de las conjeturas e hipótesis plausibles para reconstruir el pasado, teniendo en cuenta que el pasado tú tienes que hacer un mosaico que tiene sus teselas, sus pequeñas piezas, o un rompecabezas que tiene sus piezas. Pero la historia normalmente del pasado no te las da todas, ni tampoco te pone delante la figura de lo que tienes que reconstruir. Entonces, la historia, sobre todo antigua, funciona a base de conjeturas plausibles. Y por eso digo, la historia es la ciencia de las conjeturas e hipótesis plausibles, razonadas, que intentan explicar el pasado. Y eso hacemos en historia antigua. Ciertamente, yo soy doctor en historia, aunque yo estoy más especializado en el siglo XVI al XIX. Hay mucha documentación y ahí sí que es más fácil llegar a conclusiones más o menos pues, acertadas en función de los documentos. Pero sí que tiene mucho más mérito en épocas como la Edad Media, inclusive mucho más en la Edad Antigua, en la prehistoria, donde no hay tanto documento. Y hay que sacar, como dices, hipótesis y conjeturas. Pero me gusta una reflexión tuya, que es la siguiente, y es que en historia uno tiene que ser prudente y no intentar llevar al lector a tus propias ideas. Es más, yo entiendo de que un historiador, aunque venga del ámbito de la filología o de donde sea, tiene que exponer los hechos que encuentra como son y dar al lector la posibilidad de que opine de una forma o de otra, que yo creo que eso tú lo haces muy bien en tus libros, lo que he podido leer. Entonces, ese es el enfoque yo creo que hay que tener a nivel académico. Porque si no, uno estaría haciendo como un panfleto para convencer a la gente y ese no es el objetivo. Yo hay una cosa tuya que es que hay ciertos sectores que ven tus investigaciones y es como, va en contra de la fe. Y yo entiendo de que en ningún momento es así. Tú intentas hacer un trabajo académico aséptico y sobre esa base expones unos resultados que yo entiendo que contribuyen al conocimiento más exacto del origen del cristianismo. Entonces, yo en ese sentido no veo ningún ataque, veo un enriquecimiento. Yo también lo veo así, pero es que resulta que el abordaje, decirlo de alguna manera, ¿no?, de los hechos del pasado en los que interviene una poderosa tradición interpretativa, no digo de la Iglesia Católica sola, sino a partir del siglo XI, de la Iglesia Ortodoxa por su parte, que ya había empezado antes, y a partir del XVI de todas las iglesias protestantes. Pero ya es una tradición muy potente. En el momento en que una investigación histórica parece remover ciertos fundamentos de la tradición o interpretarlos de otra manera, mucha gente entiende que lo haces para remover, para sacudir. Y no es eso. Realmente, si alguien se siente sacudido, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero tú lo haces porque crees
que esclareces. Ahora, sí, ciertamente, si alguien me pregunta, una investigación histórica académica y seria para la gente muy sencilla, ¿contribuye a fortalecer su fe? Yo sinceramente creo que no. Es decir, no esa fe puramente tradicional, pero sí puede fortalecer una fe, como decían los antiguos, que lo decían en latín, en la escuela, fides, la fe, querens, que busca intelectum, el intelecto, la fe que busca la intelección, la razón. Entonces, puedes encontrar algunos motivos para interpretar al menos esos bloques de la tradición que chocan con nuestra mentalidad moderna, interpretarlos quizás simbólicamente. Es decir, que no se aniquila la religión, ni primero ni por sistema. Y segundo, que las creencias tienen también, llamémosle así, sus vías de escape. Y entonces puedes reaccionar diciendo, bueno, aquí hay una construcción histórica, parece sólida, los argumentos parecen sensatos, admitimos esto, pero desde un ámbito simbólico lo interpretaré de esta u otra manera. Porque hay una razón evidente. Si se es consecuente con la definición de la trascendencia de Dios como el absolutamente otro, el absolutamente trascendente que supera tu propia capacidad, es evidente que tú no puedes decir nada racionalmente exacto de algo que es súper trascendente. Lo que dices tendrá que ser, como se afirma técnicamente, por analogía, por semejanza, por comparaciones, por símbolos. Y entonces ahí está la posibilidad, como decía antes, de que ante unos hechos se intente llegar al trascendente por la vía simbólica. Es decir, no hay inconsecuencia ninguna. Tú puedes aceptar la historia, pero si tienes una fe acendrada, puedes no sentirte absolutamente oprimido, es decir, como el púgil totalmente derrotado ya, acogotado contra las cuerdas, ¿no? Tienes una vía de escape. O sea que yo lo defiendo a capa y espada. Este libro, los libros del Nuevo Testamento, que es una interpretación histórica de todas y cada una las secciones de todos de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y en los libros que son más históricos, como son Evangelios y Hechos, los otros son más ideológicos, contienen más teología. Hombre, claro que contienen historia, pero contienen más teología. En esa sección del Nuevo Testamento, que es fundamentalmente biográfica, o intenta serlo, el historiador sí que tiene que argumentar, y lo hacemos en el libro, y quizás por eso tenga éxito, sección por sección, aventurarte a dar razones en pro o en contra de la historicidad de un pasaje, de un dicho, de una acción de Jesús o de Pablo, del cristianismo primitivo. Y eso es muy importante, porque normalmente esas consecuencias que van con la tradición no se las permite el individuo investigador que está firmemente atado y bien atado dentro de una jaula ideológica. La expresión es muy dura, pero realmente tiene barrotes. No puede salir de ahí, porque si sale, o él se expulsa del sistema o el sistema lo expulsa. Es decir, hay ciertas líneas rojas que no puede traspasar. El historiador, si no está metido, procura, o sea, que siempre tenemos prejuicios, juicios, es casi imposible, pero si procura no tenerlos, intenta
no meterse dentro de jaula alguna. Es como te digo, yo creo que lo he dicho alguna vez. Este libro es parecido al que está en un globo aerostático, de esos que son muy especiales y que suben a 10.000 metros de altura, porque es para medir tormentas y cosas de esas, que los hay. Tú contemplas desde 10.000 metros de altura, 30.000 pies de altura, resulta que contemplas la Tierra bastante bien en su redondez, pero si estás metido dentro del enrejado de la caseta del globo, realmente observas la Tierra a través de los barrotes. Pero si tú has intentado, por alguna cosa, tienes la posibilidad de subir a 30.000 pies de altura sin jaula, puedes ver la Tierra sin barrotes. Pues igual pasa con la historia. Si intentas salir de la jaula, puedes mejor. Pero ojo, no se me interprete porque es una comparación. Yo no digo que la religión sea una jaula, ¿no? Te entiendo. Que es una manera de explicar la manera, el modo como el historiador debe intentar salir de cualquier aerrozamiento previo. Esa reflexión tuya me gusta porque sirve para cualquier aspecto. Es decir, la jaula no es una institución, es que muchas veces nosotros nos ponemos como historiadores la jaula. Nuestros condicionamientos, nuestros prejuicios, como dices. Por eso hay que intentar apartarse un poco y ver la realidad con distancia. Yo soy investigador, pero soy católico y a mí eso nunca me ha supuesto un problema. Es decir, yo cada vez que encuentro algo nuevo, pues lo veo y si está fundamentado, pues yo entiendo que enriquece. Eso no me hace dudar de mi fe. Yo en lo personal no tengo problema en ese sentido. Así que te felicito por tu obra. Yo creo que alguna vez lo has dicho en alguna entrevista de que eres agnóstico. Tú en lo personal. Pero eso para mí me es indiferente, es decir, el resultado, yo lo he leído a una publicación tuya y me parece que es académica y fundamentada y que el historiador sea creyente, no, aconfesional, ateo, agnóstico, lo que sea, es indiferente si el resultado es bueno. Es indiferente. Creo que esa es la base, es indiferente y esa es mi defensa, por lo cual yo intento, para ponerme la venda antes que la herida, pues intento decir, ojo, que esto no es un libro militante, no milita ni a favor ni en contra de nada, ni es un libro anticlerical, como podría decir alguna. Bueno, ¿qué anticlerical es? Y yo le digo, ¿pero cómo? ¿Qué dices, anticlerical? Pues sí, tengo montones de amigos que son clérigos y nos tomamos cervezas juntos y tal, y discutimos y nos reímos. No voy a ser un anticlerical si tengo amigos por todas partes y que discuten conmigo y no tienes razón, no tienes, o bueno, esto está bien visto, o pensaré por aquí, o ya veremos, o estás equivocado. O sea que no es militante. Por eso digo yo que este acercamiento a esta nueva edición del Nuevo Testamento, aunque sí admito y acepto y postulo que presenta un nuevo paradigma, aunque solo sea porque esta edición rompe el molde tradicional del orden con el cual se presentan los textos con sus autores del Nuevo Testamento, muy distinto del que la Iglesia en general había adoptado desde la época más o menos de Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, es decir, en torno a inicios del siglo IV. Estamos en la época más o menos de Nicea, Concilio de Nicea, para que la gente se entienda, época de Constantino, poquito antes, en torno al año 300 al 325. Ahí ya tenemos textos del Nuevo Testamento completos y llevan un orden. Pero no es un orden cronológico. Y es verdad que si tú preguntas a la gente por la calle, oiga, ¿quién escribió primero? ¿Pablo o los evangelios? ¿Qué te dicen?
que Los fueron evangelios, sí. y sin embargo es totalmente al revés. Es verdad, eso pasa. Es más, es que uno inconscientemente, claro, tiene el orden tradicional con el que se ha venido editando la Biblia y tiene ese orden y piensa que va primero una cosa que la otra, ciertamente. En el Pero común de los entonces, mortales entiende eso, el pueblo ya no entiende eso. entiende eso y claro, le pones primero el Primera Tesalonicenses como la primera obra que se encuentra en esta nueva edición del Nuevo Testamento. Pues entonces o se tira de los pelos o él o dice, estos señores hay que tirarle de los pelos porque a quién se le ocurre. Pues mire, tenemos notables posibilidades de acertar si afirmamos que Primera Tesalonicenses es la primera obra que conservamos de ese conjunto que es el Nuevo Testamento. Y que uno de los evangelios, que está mucho antes que Pablo, que es el Evangelio de Juan, es por lo menos como 50 años más tarde. Y segunda afirmación, es probablemente seguro que la teología subyacente del evangelista Marcos, el primero, cuya estructura e interpretación básica de la muerte y resurrección de Jesús presenta en su biografía, entre comillas, de Jesús, es adoptada por los otros tres. Y si tú lees los comentarios científicos, independientemente también de todo credo y religión, libros muy gordos, a lo mejor 2000 páginas o más sobre el Evangelio de Marcos, o sea, si aquí hay 1700 escasas páginas para todo el Nuevo Testamento, a lo mejor el Evangelio de Marcos, en el comentario más gordo que hay, por ejemplo, aquí en España hay uno de Juan Mateo, que tiene cerca de las 2000 páginas, porque son 3 volúmenes gordísimos. Entonces, resulta que caes en la cuenta que esta gente que ha estudiado un evangelio, y sobre todo los más modernos, confiesan paladinamente que la teología del evangelista Marcos, en su estructura básica, procede de Pablo. Es decir, tiene una mentalidad paulina. Y entonces, tú sabes que si tú escribes otros 3 evangelios que aceptas una estructura básica, aunque la discutas, y el evangelio de Mateo y Lucas es clarísimo, ¿no? Son paralelos a Marcos, y el evangelio de Juan no es tan claro, pero bien examinado, la estructura básica es la de Marcos. Y que Juan, quien sea el autor de ese evangelio, que probablemente son varios, o un grupo. Juan, por llamarlo así, nos entendemos fácilmente, el autor del cuarto evangelio, resulta que tiene muchos contactos con Lucas. Es decir, conoce el material anterior. Y ya hemos dicho que los 2 evangelios de Mateo y Lucas siguen la estructura de Marcos. Hay más disputa sobre el cuarto evangelio. No sabemos si es un autor o varios, pero hoy día está prácticamente incluso la teología católica de acuerdo en que esos autores adoptan también la estructura de Marcos y que esos autores tienen mucha influencia del Evangelio de Lucas. Es decir, que aparte de la estructura de Marcos, los contactos Evangelio de Juan, Evangelio de Lucas son muy numerosos. Es decir, podemos decir que incluso el cuarto Evangelio, que es bastante distinto, y sobre todo en el proceso de exaltación, magnificación y divinización de Jesús, sigue una pauta no solo paulina, sino estrictamente marcana, en el sentido de que el Evangelio de Marcos, para el lector que sepa leer también entre líneas, presenta ya a Jesús terreno con el aura del resucitado. Es como si fuera el guerrero de Dios que está peleando la última batalla, está comenzando los inicios y la preparación de la batalla contra el gran enemigo de Dios que es Satanás. Y eso está también en el segundo, en el tercero y en el cuarto evangelio. Por tanto, entonces, aparte de decirle a la gente, pues mire, lea usted
primero Pablo porque escribió primero, tenga usted en cuenta que esos tres evangelistas tienen como unas gafas teológicas, que es el pensamiento marco-paulino. Pensamiento marco, es decir, cómo se interpreta la muerte y resurrección de Jesús en el sentido de un acto diseñado por Dios desde toda la humanidad, en el que Dios restablece esa situación primordial de lo principal de su creación, que es el ser humano, que se había roto por obra del diablo, ángeles caídos, y por obra del mismo Adán, lo restablece por el medio tradicional del restablecimiento de un agravio a la divinidad, es por medio del sacrificio. Y sin sangre no hay redención. Este es un dogma tanto pagano como judío, como cristiano, como semita, o sea, pagano greco-romano, como pagano semita, lo que quieras. Sin sangre no hay redención. Pues ese marco paulino de que la cruz es ese acto diseñado por Dios que ejerce como de lavatorio de los pecados y restablece los lazos entre la divinidad y el ser humano, su gran obra frustrada, los restablece. Eso es un marco básico paulino y es una interpretación paulina o explicación paulina de la tremenda pregunta que se hicieron todos los seguidores de Jesús, a saber, ¿cómo explicamos que el Mesías, que según todos nuestros colegas judíos, que no creen en Jesús como nosotros, dicen que Jesús es un Mesías falso porque ha fracasado, muere en una cruz, fracasó, no instauró el reino, fracasó, igual Mesías falso. Sin embargo, Pablo le da la vuelta y dice, no fracasó, por la sencilla razón de que eso era un diseño de la misteriosa y asombrosa sabiduría divina, aunque utiliza, digamos, los esquemas mentales que por medio de ese sacrificio borra la mancha de todos los pecados de la humanidad y restablece la amistad entre la criatura y su creador. Entonces, ese esquema está también en el Evangelio de Juan, aunque el Jesús del Evangelio de Juan es ante todo el revelador de cómo lo que trae es, a partir de su sacrificio, la claridad de que quien está unido con el revelador, que es él, como él, Jesús revelador, está unido y es uno con el Padre, indirectamente, pero de una manera absolutamente segura, el creyente está también unido con el Padre. Pero eso se logra después de que Jesús es elevado en la cruz y allí recibe su máxima gloria, lo dice el Evangelio, es glorificado en la cruz. ¿Por qué? Porque la máxima gloria que puede tener el Verbo encarnado es lograr ese restablecimiento de los nexos rotos, tanto por el diablo como por el pecado de Adán. Es decir, el esquema es paulino. Por lo tanto, querido lector, le digo, lea usted primero a Pablo, empápese bien, y luego vea cómo los evangelios tienen un prisma, unas gafas teológicas que son paulinas. Eso es un cambio de paradigma también. Un cambio de paradigma. Sin duda, cómo se vive hoy la fe en el cristianismo bebe en las fuentes de Pablo. ¿Qué sería el cristianismo hoy en día? Vamos a hacer una fabulación histórica. Si no hubiese existido Pablo, ¿habría llegado a extenderse de tal forma como lo hizo? No. Sin el enfoque de Pablo. No, no sería posible, porque entonces te puedes imaginar que los seguidores de Pablo eran totalmente judíos.
Eso se puede uno imaginar fácilmente, ¿no? Según el inicio de Hechos de Apóstoles. Tú lo lees y dices, bueno, los seguidores de Jesús están en Jerusalén. Luego yo sé por la reconstrucción de la fuente Q, pero esto no está en Hechos, que a lo mejor hubo otro grupo en Samaria, ¿eh? Y otro grupo sobre todo en Galilea. Pero bueno, están en Jerusalén. ¿Y allí qué es lo que había? Pues había en Jerusalén, al principio, solo había un único grupo de seguidores, entre los que podías distinguir quienes pensaban que esa redención era solo para los judíos y que no necesitaban a ningún pagano. Bueno, no tenemos ningún texto que lo diga así claramente, pero podemos barruntar que podía existir una sección de los seguidores de Jesús que fuera acérrimamente y fanáticamente judía. Pero la mayoría eran los que se habían reunido en torno a su hermano Santiago, en Jerusalén sobre todo, que aceptaban que si un pagano creía en el Mesías y se circuncidaba, es decir, se hacía judío, entonces se salvaba igual que los judíos, a pesar de que su vida pasada estuviera llena de todas las ofensas y blasfemias que uno pudiera imaginar al haber sido un adorador de los demonios y dioses falsos y bla, bla, bla. Y todo eso, ¿no? Que se le podría haber echado en cara. Entonces tú te imaginas que unos señores que exigen para la salvación que te hagas judío ¿hubiera tenido un éxito enorme en el Imperio Romano? No. No. Pues entonces ya he respondido. No es posible. Y la clave de Pablo, que luego se exagera por parte de sus seguidores, es relativamente sencilla. La clave de Pablo, aparte del sustrato que hemos dicho, ¿no? Del entendimiento del sacrificio de la cruz, la redención, el lavatorio, digamos, o limpieza de los pecados, restablecimiento de vínculos, etcétera, etcétera. La clave de Pablo es: el mundo se compone de judíos y de 70 naciones paganas, más o menos. Esa era la ideología de los judíos, siguiendo el capítulo 10 del Génesis, que describe 70 naciones en todo el mundo. Bien, entonces, ¿y qué pasa ahora? Dice Pablo. No le dijo Dios a Abraham hace muchísimo tiempo, en su promesa, que le haría padre de numerosos pueblos. Cierto. Y Pablo dice a los judíos: oye, si a un pagano que cree en Jesús le obligas a hacerse judío, jamás se cumplirá la promesa de Abraham, hecha por Dios a Abraham, de que sería padre de numerosos pueblos. ¿Por qué? Porque ese convertido se transformaría en el único pueblo y los demás quedarían fuera, fuera, fuera. Jamás se cumpliría la promesa. Y el gran éxito de Pablo es decir: oye, ¿tú crees en Jesús, querido pagano? Bueno, primero, apártate de los dioses falsos, ¿eh? Eso es evidente. Y adora al Dios único, vale. Pero una vez eso, aceptas a Jesús como Mesías, vale también. Y tercero y principal, tú sigues siendo pagano, pero pagano cristiano. Es decir, no tienes por qué hacerte judío. Y hay una base fundamental, y lo dice Pablo, y hay que entenderlo. ¿Tú cómo has sido llamado a la fe en el Mesías? ¿Como judío o como pagano? Fuiste llamado evidentemente como pagano. Ajá. Pues Dios te dice: permanece en el estado en el que fuiste llamado. Con lo cual, si se convierten paganos, fíjate de lo que te digo, 10 paganos de los 70 pueblos, ya se ha cumplido la tercera promesa de Dios a Abraham: te haré padre de numerosos pueblos, porque Cierto. esos paganos son el símbolo del pueblo que ya se convertirá, pero ya son el símbolo de ese pueblo que se va a convertir. Eso es la idea de Pablo. Bueno, eso sí que tiene éxito, ¿o no? Porque resulta que aquel que cree en Jesús Mesías
no tiene que dejar de ser pagano. Y ya viene el complemento. Y el complemento es muy sencillo. Tú no eres pagano. Oye, ¿sabes lo que decimos los judíos? Que la ley es solo para los judíos. La ley completa. Pero la ley completa tiene dos partes. Una es el decálogo, que esa es obligatoria para todo el mundo, que se repite 2 veces en la ley, en el Éxodo y en el Deuteronomio. Pero hay otra parte de esa ley de Moisés que es solo para los judíos. No es para ti, porque ellos son el pueblo elegido. Muy bien, pues no pasa nada. Si al final vas a ir al cielo igual que ellos, pero no pasa nada. Ellos tienen que cumplir esa ley. ¿Y cuáles son esa ley? Pues circuncidarse, una pureza ritual para acercarse al templo, o estar limpio, puros ritualmente, y la pureza de los alimentos. Pero eso tú no tienes por qué cumplirlo. No tienes por qué cumplirlo. Menuda liberación. Resulta que ese pagano no tiene por qué circuncidarse. Podemos decir que ahí es en ese momento cuando realmente el Pablo cristianismo se separa del judaísmo. no es que se separe, Oh. es una forma de judaísmo. No, en principio no se separa. Se separa de los fanáticos judíos que entienden su judaísmo de una manera, pero que hay otros judíos que no lo entendían así, que empezaron antes que Pablo. Pablo desarrolla idea de judíos antes que él. Entonces, lo que te digo es, esa es la gran solución y ahora ya he preparado el terreno para responder a tu pregunta. ¿Hubiera sido el cristianismo igual sin Pablo? Pues de ningún modo, porque si no existe Pablo, el cristianismo sería un puro judaísmo. Y eso no se hubiera vendido a la gente, hablando en términos. Sin embargo, el cristianismo paulino sí se vendió, y muy bien, y la gente lo aceptó, pues porque se salvaba sin los escollos de tener que cumplir esas odiosas, decían los paganos, 613 preceptos que Pablo decía, pero hombre, pero si no son para ti, eso es para los judíos. Claro que los judíos protestaban y decían, pues vaya una solución que propones, Pablo. Resulta que vienen estos mequetrefes de los 70 pueblos y ahora resulta que yo, que estoy cumpliendo los 613 preceptos y que sé, fíjate, un judío creía que aunque un gentil se convirtiera, no iba al cielo igual que él. Y yo lo explico a la gente, yo no sé si me lo has oído, pero es igual, yo lo explicaba, es como si tú sacas una entrada para una función a una ópera y vas a un teatro. El judío va al patio de butacas y le sirven canapés y champán y le sirven vino y le descansan y perfumes y todas esas cosas. Pero el pagano convertido va, como decimos aquí, al gallinero, arriba de todo, arriba de todo. Entonces no va a un cielo igual. Y entonces van y los judíos decían, mira Pablo, eso no hay quien lo aguante. Tú te estás pasando de la raya, ¿eh? O sea, que vas a decir que vienen estos mequetrefes paganos aquí, que van a ir al patio de butacas, como no. Venga, hombre, al patio de butacas vamos nosotros y te perseguimos a muerte como decimos eso, porque no, nos quitas todas nuestras prerrogativas. Y el pobre Pablo dice, oye, bástete, no pienses en el patio de butacas, por favor, piensa en otra cosa. Eres hijo de Abraham, eres el pueblo elegido, de ti nació el Mesías según la paz, la carne tuviste la ley, has tenido una historia gloriosa, de ti vienen los patriarcas, ¿qué más quieres? Eres el olivo selecto en el que se insertan los paganos, ¿qué más quieres? Claro que esa respuesta de Pablo, decían los judíos, va, pura literatura. Y entonces, claro, dice, a ti te damos fuerte y te matamos y comemos. Porque entonces la gente arreglaba las cosas a leñazo limpio, incluido un leñazo con a espadazo limpio o como fuera. Entonces realmente está respondida la pregunta. Si Pablo no hubiera existido, jamás el cristianismo habría triunfado. Bueno, yo creo que solo por todo lo que me has contado hasta ahora, recomiendo a todos los que ven el canal
que compren el libro cuando salga en la segunda edición. Por cierto, se puede comprar... Ya ha salido. Ah, ya salió la segunda edición. Sí. Ok, gracias. A través de la página web de la editorial me imagino que se puede comprar virtualmente. Sí, se puede comprar. Yo me temo que aunque la América de lengua hispana y portuguesa, o sea, América ibérica, sí, llamémosle así, que es más complexivo. Iberoamérica. Pues sí, Iberoamérica. Bueno, pues resulta que Iberoamérica tiene poca, Trota, la editorial Trota, yo creo que empresas hermanas directas o distribuidores directos tiene en México, en Argentina y en Chile. Yo no sé si hay alguno más, pero por Amazon lo puedes comprar perfectamente, aunque sea una pena. Y segundo, te lo puede vender y te lo envía por correo y te llega, porque han llegado todos, absolutamente todos, no se ha perdido ni uno de los que vendimos previo, pues resulta que esto nació, la idea esta de decir vamos a enviarlo por correo y ha funcionado, pues se puede comprar en la misma editorial. Y dice la gente, eso es muy difícil. Pues no es difícil, porque la palabra trota con 2 T, si tú pones las famosas www, ¿no? Un puntito, y pones trota.es, ya entras de lleno en la página. ¿Sí o no? Sí, ya está. Y entonces dices, últimas novedades. Y brumba, te sale ya también el libro, junto con otros, varias fotos. Pues pinchas la foto que te interesa, los libros del Nuevo Testamento. En el vídeo voy a poner el enlace directo al libro, a la descripción, en la web. Claro, con el enlace directo entras allí, la cesta de la compra y te lo envían por correo. Muy sencillo, además hoy en día está todo el mundo acostumbrado a comprar por internet, o sea que no va a ser difícil. Y Trota no falla, que sepas que se ha distribuido por todo el mundo y ha llegado a todas partes. Quisiera aprovechar estos últimos minutos que tenemos y quisiera que esto en realidad es de este libro, pero en realidad de otros más específicamente, pero me parece una cosa interesante. Hay mucha gente, sean creyentes o no, que yo lo he escuchado, que dicen, cada vez que leo a Pablo, veo como que en algún punto dice una cosa y en algún otro punto dice otra, la contraria, y a eso a la gente le causa un poco de confusión, entendiendo que Pablo es Pablo. Entonces, ¿cuál es la solución a eso, tú como experto? Pues mira, la solución, efectivamente, respecto a la ley, solo donde están las contrariedades, y hay libros sobre eso, contrariedades o expresiones contradictorias de Pablo respecto a la ley. Y dice, parece que dice, la ley es buenísima, y luego dice, la ley es malísima, y todas esas cosas. Eso es abundante. Bueno, pues me voy a concentrar en eso. Cuando Pablo habla respecto a la ley, hay que tener en cuenta 2 cosas, que nos han llegado solamente cartas de Pablo, y no nos han llegado, son cartas circunstanciales a unos remitentes cuyas misivas se han perdido. Entonces nos falta una parte. Y segundo, y principal, esto es muy importante, las cartas de Pablo han sido truncadas y mutiladas y editadas a principios del siglo II. Por ejemplo, 2 Corintios, Filipenses, que es lo más caro, incluso 1 Corintios, son cartas que están truncadas. Bien, pero vamos a suponer que fueran así. No hay que pensar que Pablo es un hombre contradictorio. En principio, ¿por qué? Porque si Pablo fuera realmente contradictorio y un día dijera una cosa y otro día dijera otra, es seguro que no hubiera tenido éxito. ¿Sí o no? Tiene que haber alguna solución. Y la solución es esta. Pablo, cuando habla de la ley, dice las partes positivas, es decir, expresiones, la ley es muy buena. Está hablando de la ley en general, como dada por Dios a la humanidad a través de los judíos. Pero cuando habla muy mal de la ley, se refiere a esa parte de la ley de Moisés que no tienen por qué cumplir los pagano-cristianos que obedecen la doctrina paulina
y que han creído en Jesús como el Mesías, pero como siguen siendo paganos, no tienen por qué cumplir la ley. Pero cuando dice no tiene por cumplir la ley, dice uno, maldita sea Pablo, ¿por qué no fuiste más claro y dijiste no tienen por qué cumplir esa parte de la ley que no te corresponde? Y entonces, como está hablando contra enemigos que les hacen cumplir o que quieren a sus adoctrinados que cumplan toda la ley, que se hagan judíos, por ejemplo en Gálatas, dice, oye, eso no lo hagáis, porque es que resulta que volvéis a una ley que para vosotros es una cadena, porque vosotros, como paganos, no tenéis por qué cumplir esa parte de la ley, no estás obligado a la circuncisión, ni a la pureza ritual, ni a los argumentos, que es la parte, ni a los alimentos, que es la parte más gravosa de la ley. Por lo tanto, venga, él se pone en la piel retórica de ellos y dice, nada, esa parte de la ley es un asco y no sé cuánto, pero dice la ley, todo el rato la ley, porque la gente le está entendiendo a qué se refiere. Vamos, yo eso en mi libro, Guía para entender a Pablo, también de Trota, lo explico detenidísimamente porque es el problema básico de Pablo. Básico. Y es que Pablo retóricamente no distingue y se refiere en unas partes a la ley en general y al decálogo y en otras partes a la ley particular perversa para aquellos paganos porque y aquellos judíos que vienen de Jerusalén y que, o judeocristianos que vienen y que van a Galacia y que les quieren obligar a toda costa que se circunciden. Esos tíos son unos canallas, hombre, porque en el fondo están echando encima de los hombros de estos paganos una ley que no es para ellos. Porque si no, es lo que dije al principio, no se cumpliría la promesa a Abraham. Abraham tiene que ser padre de numerosos pueblos. Yo te he escogido, Isaías 49:6. Eso se lo aplica a Jesús, se lo aplica a Pablo. Yo te he escogido como luz de los gentiles, es decir, de los paganos. ¿Vale? Sigues siendo pagano, pero creyente en Jesús. Ahora bien, ya sabes, el pagano tiene que ser buenísimo, porque tiene que estar sujeto, y lo dice también en Gálatas al final, al principio del último capítulo, que es el 6, dice, sí, tú no tienes por qué cumplir la circuncisión, ni los alimentos, pero estás sujeto a la ley del Mesías. Y pregunta el paganito, bueno, ¿y cuál es la ley del Mesías? Y dice Pablo, pues la ley del amor. ¿Tú crees que si cumples la ley del amor vas a robar a alguien? En el fondo es practica totalmente y extensamente los 10 mandamientos al completo. Y abstente de los ídolos. Y ya está. Eso es la ley eterna y universal que obliga a todos. O sea, que repito una y otra vez, eso está en el libro de Pablo, es importantísimo distinguir por qué Pablo habla muy bien de la ley en unas partes que es para todos y muy mal de la ley cuando él se pone en el pellejo de sus corremitentes y le está hablando de esa parte de la ley que no es esencial y que es solo para los judíos y que ellos, pagano-cristianos, no tienen que cumplir porque si la cumplieran sería un fastidio. Jamás llegaría al final del mundo porque nunca se cumpliría la promesa de Dios a Abraham. Es decir, no habría fin del mundo. Como todos los judíos empezaran a decir, aquel que crea en el Mesías tiene que hacerse judío. Se acabó, ya no llega el fin del mundo, porque no se cumplen las promesas. Todo. Por tanto, en Pablo tenemos que hay que distinguir que él tiene en mente dos partes de la ley y luego tú también comentaste que a Pablo se le edita en el siglo II y que ahí hay una cierta mutilación o modificación. Y tercero, que no tenemos las cartas de sus corresponsales para saber exactamente lo que le preguntaron. Hombre, a veces se barrunta. En 1 Corintios se barruntan las preguntas que hacen, pero no en todas. Entonces no sabemos.
Y en el libro los libros del Nuevo Testamento, se ve claramente como en 2 Corintios y en Filipenses, en 2 Corintios, yo lo divido en 5 cartas distintas y lo voy explicando por qué. Y Filipenses se divide por lo menos en 3 cartas distintas. Y claro, sí se entiende mucho mejor. Y lo de la ley es eso, es retórica. Pablo está criticando esa parte de la ley que no le corresponde a los paganos cristianos cumplir. Ahora bien, lo que ocurrió, y esto es muy importante, en el cristianismo primitivo, es que los seguidores de Pablo, ya sea con buena voluntad o con menos, dijeron la siguiente barbaridad. Lo de Pablo está muy bien, los paganos, dale, pero los judíos que se convierten a Jesús Mesías no están obligados a cumplir esa parte de la ley judía. Bueno, pues Pablo no solo jamás dijo eso, sino que se dejó martirizar y vamos, casi matar, y le fustigaron 5 veces, obediente a la sinagoga, por afirmar que él nunca jamás había dicho eso. Lo entendieron fatal, ya sea voluntaria o involuntariamente. No es lo mismo decir, tú pagano cristiano, no tienes que cumplir la ley de los judíos, que decir, oye tú, judeo cristiano, tú no estás obligado a cumplir la ley de los judíos. Pues claro, porque tú has sido llamado como judío. No puedes dejar de cumplirlo. Y si alguien piensa que yo estoy diciendo una tontería, que lea 1 Corintios 7, 19, 21, 22 en adelante. Y verá cómo lo dice con toda claridad. Pero los seguidores de Pablo no lo hicieron así, ¿eh? Y en Hechos 21, en el capítulo 21, ya aparece ese cambio. En Hechos 21 es el momento en que Pablo está entrando al templo y van sus enemigos judíos, que ya lo entienden mal, le ponen la mano encima y casi lo matan allí. Entonces, cuando ven que hay un motín, vienen los soldados romanos y los separan. Dice, aquí tenemos un jaleo en el templo y verás la que se arma. Es decir, no porque le importara la vida de uno o de otro, sino porque tenían que mantener el orden. Y entonces uno de esos judíos dice, ¡buah, hay que matar a este! Pablo. ¿Por qué? Dice, porque está enseñando a los judíos que sus hijos no tienen que circuncidarse. Mentira. Pablo jamás dijo eso. Es más, se dejaría matar por decir lo contrario. Pablo fue siempre un judío practicante y jamás pensó que creyendo en Jesús se saldría del judaísmo. Al revés, vivía el judaísmo de la era mesiánica que venía pronto al fin del mundo. Era el judaísmo perfecto. Pablo no fundó una religión nueva alguna. Quien fundó el cristianismo fueron los sucesores de Pablo. Ni Jesús ni Pablo. Los sucesores de Pablo, lo que viene después, que están recogidos en parte en el Nuevo Testamento. Bueno, yo te agradezco esta clave interpretativa porque ya te digo que hay mucha gente que siente confusión con Pablo y yo creo que lo has explicado muy bien. Así que por eso y por la importancia que tiene tu nuevo libro, invito a todos los seguidores del canal a que lo puedan adquirir y que se lo van a enviar a sus casas, estén donde estén en el mundo. Y que si no tienen dinero, porque los euros son muchos, el libro es muy caro, fíjate, con la crisis, transporte, encuadernación, ha habido que subir el libro, porque el papel ha subido infinitamente, que viene de Finlandia, hasta, y el transporte, y la tinta, y la encuadernación, todo ha subido. Entonces, hay versión electrónica. Ah, muy bien. Se puede comprar para Kindle. Sí, Amazon Kindle. Ah, ok. Eso es mucho más barato. Sí. Ah, mira qué bien. Muy bien. O sea que hay para todos los bolsillos. Edición. Para todos los bolsillos. Bueno. Pues te agradezco tu cercanía, tu amabilidad y un placer haberte tenido aquí en el canal, Antonio. Bueno, pues un abrazo a todos y encantado, ¿vale? Un abrazo enorme. Saludos. Chao.